La primera fue cuando siendo muy niño fuimos a una playa en Tuxpan, Veracruz, y había un producto, una basura en la playa y mi papá me dice, ve, recógelo. Y yo pensé, pues, ¿por qué lo voy a recoger? Yo no lo tiré. Entonces me quedó claro eso, que hay acciones concretas que tenemos que ejercer para cuidar nuestros recursos naturales. Somos un país ya de referencia, no solo con los vecinos del sur, también con los del norte. Hay 150 plásticos, números cerrados, 100 plásticos primarios y 50 mezclas o aleaciones plásticas. En aquella situación del video que costó milésimas de centavo del el popote en la nariz de la tortuga, y cuando tú sacas el popote, a mí me duele recordarlo. Y la respuesta, ¿quién es responsable de esos tres? Todos somos responsables, excepto, ¿sabes quién? El popote. Llegó el momento de contestar la pregunta del millón. ¿Realmente se recicla en México? Ecomentes, el podcast de Ecose en el que hablamos con los mejores expertos sobre reciclaje y medio ambiente. Ecomentes. Hola, estás escuchando Ecomentes, el podcast de Ecose en el que entrevistamos a los expertos sobre los temas de reciclaje y cuidado al medio ambiente. Mi nombre es Mildred Ramo. Y yo soy Iraida Rodríguez. Y juntas vamos a explorar una de las principales inquietudes que hay respecto al reciclaje. ¿Realmente se recicla en México? Pero antes de resolver esta pregunta, Ecomentes es para ti si estás interesado en iniciar o continuar con una vida más sostenible y sobre todo en obtener información de primera mano de los especialistas en este tema en México. A lo largo de este podcast vamos a ver que hay una colección de R's que tienen que ver con la economía circular y con el reciclaje. Hoy vamos a hablar de una de las más importantes, la R de reciclar. Y por ello tenemos el honor de que nos acompañe Aldimir Torres. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, ANIPAC. Muchísimas gracias, Aldimir. Bienvenido. Al contrario, ustedes. Mildred, Iraida, un placer. Encantadas. Gracias. Para que la gente conozca un poquito más de ti, les vamos a decir brevemente que eres ingeniero químico, que tienes posgrados en química orgánica y en polímeros, y que también eres director, además de lo que haces en ANIPAC, de 2 empresas especializadas, Plastic Additives de México y Shimmer. Y antes de iniciar la conversación contigo como un experto con más de 3 décadas de trayectoria en el sector, vamos a ver esta cápsula acerca del reciclaje de plásticos en el país. En cifras. A ver, según cifras de Semarnat, en México se generan 42 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos al año, una cantidad equivalente al volumen de 175 pirámides del Sol de Teotihuacán, y de ellas, solo el 12.9% corresponde a residuos plásticos. Ecomentes. Ahora sí, Aldimir, llegó el momento de contestar la pregunta del millón. ¿Realmente se recicla en México? Sí se recicla, creo que hemos hecho la tarea. Somos un país ya de referencia, no solo con los vecinos del sur, también con los del norte. Tenemos las mejores plantas de reciclaje en PET, que son las botellas con las que tomamos nuestras bebidas, en polietileno, que son algunas bolsas, algunas tapaderas de refrescos, el polipropileno, como la botella de los sueros. La verdad es que hemos hecho la tarea bien. Ahora, ¿cómo podemos entender cuántos plásticos hay y cómo se clasifican para luego poder reciclarlos? Entenderlo es muy complejo porque hay muchas teorías, pero una sola realidad. Okay. Hay 150 plásticos, números cerrados, 100 plásticos primarios y 50 mezclas o aleaciones plásticas. Y de estos 150 plásticos tendríamos que enfocarnos en los primeros 5, que van incluidos en los 7 rombos estos de identificación de reciclaje. Sí. En ellos tenemos que enfocarnos, que son los de mayor volumen, los que más están circulando, a los que más atacamos y criticamos de manera sostenible, digamos, y creo que hacia ahí tenemos que dirigir la mirada. Ok, esos rombos a los que dijiste son los que están grabados en los envases y los contenedores, ¿no? Así es, y se enfocan básicamente en 5 plásticos. El primero, el de más volumen, es el polietileno, esas bolsas, inciso las tapaderas de las bebidas, algunas botellas que tenemos ahí, como la de los shampoos muchas veces. Tenemos el número 2, el polipropileno, los cubrebocas eran de polipropileno, okay, sí. Los trajes médicos son de polipropileno, algunas botellas también. Después sigue el PET, que son las botellas que todos conocemos de las bebidas gaseosas y del agua. Luego sigue el PVC, que es la tarjeta de crédito, la manguera de Venoclisis, la película para las carnes, y por último viene,
el poliestireno, que viene tanto la parte cristal, esos platos de pastel o los vasitos térmicos, ¿no?, que todos conocen. Excelente. Ahora, el tema de los plásticos, pues sabemos que es un tema un poco polémico. Y si me permiten, les voy a recordar, hablando justamente de los residuos reciclables y de plásticos, este dato que tengo aquí, porque desde 2021 en la Ciudad de México entraron en vigor las reformas a la Ley de Residuos Sólidos Locales. Esto quiere decir que se prohibieron los plásticos de un solo uso, como pueden ser las bolsas, los popotes o los cubiertos desechables. Pero la pregunta que quiero hacerte es si realmente esto está funcionando para disminuir la contaminación. Antes de eso firmamos un acuerdo global en el 18 y un año después un acuerdo nacional. La respuesta es muy lamentable porque no hemos tenido una respuesta primero de las autoridades, porque nosotros damos reportes de los avances que tenemos, hemos hecho esto, hemos hecho aquello, y no hemos tenido de regreso un reporte que nos diga, mira, ya se mitigó en tal la contaminación en los ríos, en los mares. Lo cierto es que vemos un crecimiento en los últimos años de presencia de plásticos en otros lugares que no debíamos de estar, y motivado básicamente por dos cosas, porque no tenemos una buena gestión de residuos y además porque lo estamos usando de manera responsable. Claro. Ahora, en tu experiencia, o sea, lo que nos has dicho, bueno, cuando nos hablas de esta clasificación de plásticos y los 5 que más usamos, pues vemos que son muy útiles y que están por todos lados, ¿no? Y sin embargo, también el plástico, aunque es de lo más usado, también es de lo más condenado. ¿Hay mitos alrededor del plástico? Hay mitos y realidades, Mildred. Yo les pongo un ejemplo sobre, en aquella situación del video que costó milésimas de centavo, del el popote en la nariz de la tortuga. Ay, y cuando tú sacas el popote, a mí me duele recordarlo, sí. Pero todos entendemos claramente que hay varios elementos que jugamos parte de ese problema, es parte de ese mito. La gente que fabricamos los popotes, que los diseñamos, que los distribuimos, la gente que usó el popote y lo aventó por la ventanilla del auto y llegó a la alcantarilla y al río y consecuentemente al mar con la tortuga, o la gente que no gestionó una adecuada recolección del residuo. Claro. Y la respuesta, ¿quién es responsable de esos tres? Todos somos responsables, excepto, ¿sabes quién? El popote. Y fue él al que prohibieron. Entonces, bajo esa dinámica estamos llenos de una problemática, de una falsedad de información que nos lleva a un greenwashing muy barato, ¿no? Tienes toda la razón. Yo creo que es parte como de lo que queremos lograr, ¿no? De tener esta conciencia y de involucrarnos, de ir más allá de cantar consignas y de realmente entender lo que estamos usando y cuál es el uso más adecuado, ¿no? En beneficio de todos. Ahora, en este cambio de paradigmas, sabemos que la Organización de las Naciones Unidas estableció la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible rumbo a 2030. Yo quiero preguntarte, pues, ¿qué es lo que está haciendo la industria del plástico que es clave en esta transición para justamente aportar, ya que estamos tan cerca o acercándonos a esta fecha? Primero, enfocándonos en los 17 puntos de desarrollo sostenible y entendiendo que tenemos que abarcar los más de ellos. Tenemos que tener tecnología asequible, tenemos que asegurar cero hambre, son tantas cosas que maneja la ONU y creo que la mejor manera de hacerlo es asumir el compromiso. No solo, como diría Mildred, involucrarse, no basta con involucrarse, tenemos que comprometernos. Y tú no puedes comprometerte si no hay acciones concretas y no hay una hoja de ruta que establezca las responsabilidades. Hoy se habla mucho de responsabilidad extendida al productor. Tenemos que hablar de responsabilidad compartida. De acuerdo. Con los tres elementos, con la autoridad que tome su responsabilidad, con el ciudadano de a pie que tome su responsabilidad, porque todos seguimos viendo que la gente tira por todos lados basura. ¿Por qué? Porque seguimos hablando de basura cuando ya teníamos que empezar a hablar de residuos, peor aún, de residuos valorizables. Entonces, como industria, uno, damos la cara y dos, sacamos el pecho. Aquí estamos. Y tenemos acciones concretas, insisto. Asumimos esa responsabilidad, que es otra de las R's importantes, ¿no? Claro. Entonces creo que estamos en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con las fuerzas adecuadas. Perfecto, Aldimir. Me encanta, me quedo con eso de R de reciclar y R de ser responsables, de responsabilidad también. Esto nos da margen para llegar a la tercera sección de nuestro podcast que se llama Por un futuro sostenible. Entonces aquí queremos preguntar a nuestros invitados siempre lo mismo, pero desde un punto de vista más personal, como relacionar más como su vida cotidiana con el quehacer de los que son especialistas. Así que te quiero preguntar si tú recuerdas cuál fue la primera acción que hiciste en tu vida a favor del
el medio ambiente? Te voy a platicar la primera y de las últimas. De Primero, acuerdo. la primera fue cuando siendo muy niño fuimos a una playa en Tuxpan, Veracruz, y había un producto, una basura en la playa y mi papá me dice, ve, recógelo. Y yo pensé, pues, ¿por qué lo voy a recoger? Yo no lo tiré, ¿no? Y fui, y cuando ya iba, se lo llevaba al mar, alcanzo a recolectar el producto y pensé, si no lo hubiera recogido, se hubiera llevado al mar y a lo mejor algún pez hubiera sido afectado. Entonces, me quedó claro eso, que hay acciones concretas que tenemos que ejercer para cuidar nuestros recursos naturales. Y la última, o de las últimas, es que dentro de todas las cirugías que llevo, que son 38, Wow. una que no va de esa lista contabilizado, tuve un infarto cerebral. Y de todas esas veces que yo he tomado conciencia de que digo, bueno, no me morí, regresé al mundo, es que veo muchas cosas de plástico alrededor de mí y digo, bueno, no debe ser tan malo. No son otras cosas los plásticos, además de lo que creemos, porque había una manguera, una bolsa que contenía alimento y que me llevaba a través de una manguera de plástico a mi ser, a través de una cánula de plástico, con una bata de plástico, con un colchón de plástico, con unos equipos de plástico. Y además para salir tuve que pagar con plástico. Entonces, para mí eso es lo que tengo que hacer. Y hoy, a nivel personal en casa, tengo muchas acciones, pero particularmente quiero enfocar el mensaje en una sola ahora. El tema más crítico que tenemos que atender se llama agua. Y mis acciones van dirigidas mucho al cuidado del agua. Me encanta. Oye, qué bueno que estás mejor de salud y qué bueno que estás con nosotros Bueno, platicando. aquí estoy cuando menos. Sí, sin duda una trayectoria que ya lo decíamos al inicio del episodio, de más de 30 años, pero también una historia de vida sorprendente y por eso también nos da mucho gusto que estés aquí. Yo quiero preguntarte, pues hay muchos desafíos, ya nos hablabas de todo esto, los mitos, las verdades del plástico, pero ¿cuál es la motivación que te mantiene a ti para seguir en este tema del reciclaje? Insisto, son muchas R's más. Hay muchas R's que tenemos que dar la importancia que tiene. El reciclaje es fundamental para mí. Tiene un peso específico mayor que otros. Continúa o asegura esa circularidad. Y hoy lo que me mueve es pensar en mis hijos, pensar en mis nietos. En sostenibilidad, economía circular significa garantizar los inventarios a las generaciones futuras, que yo no tome prestados de ellos sus inventarios, ¿no? Sí, claro. Y creo que eso me motiva mucho en lo que estoy haciendo. La mayor parte de mis acciones van dirigidas a eso. Ahora, para quien hoy nos escucha, ¿cuál sería la recomendación? Una, para empezar como en este camino de las R's. Reduce Okay. el consumo. Estamos consumiendo de más. Acabamos de superar los 8,000 millones de habitantes. Eso es algo dramático. Estamos viviendo como si tuviéramos 1.8 planetas disponibles. El Día de la Tierra es en julio, que significa que después del 26 de julio tomamos inventarios, porque la Tierra no lo puede regenerar, de mis siguientes generaciones. Tengo que ser un consumo más responsable, generar menos residuos. Si tú consumes menos, generas menos. No lo requieres, no lo uses. No lo requieres, no lo compres. Consumo responsable, consumo sostenible, consumo consciente, consumo inteligente, consumo circular. Aldimir, platícanos qué más debemos saber en esta cultura de consumo responsable. Mildred, fundamentalmente una cosa: consumir más responsablemente. Esa es la respuesta, bien implícita, y la gente no lo entiende. No puede haber un consumo responsable si es en exceso. No puede haber un consumo responsable si usas productos que son nocivos. Así es. No puede haber un consumo responsable si no tienes los elementos que te aseguren que tu consumo no va a tener afecciones. ¿Y qué significa eso? Que produzcas artefactos que no impactan al ambiente, que la gente los use y los disponga de manera adecuada, y que la autoridad colabore, no prohibiendo, sino recolectando y dándole valor a lo que hoy se sigue llamando basura, pero que son desechos sólidos valorizables. Sí. Si no llegamos a eso y entender la gráfica, que lo primero que tienes que hacer es eso. Antes de pensar en 1000 cosas, es consume menos. De acuerdo. Si lo logras hacer, vas a generar menos residuos y entonces sí vas a tener, puedes llamarte responsable en tu consumo, es decir, tener un consumo responsable. Claro, a la R de reciclaje también podemos poner de reflexión de y reducción, de responsabilidad, de muchas cosas más. Me encanta. Ahora, para lograr un futuro circular y ya no lineal, como ya nos comentabas que ya no podemos agotar los recursos del planeta, ¿qué es lo que falta por hacer en la industria del plástico? Mira, primero hay que entender lo que significa circular. Este anillo se llama alianza.
La figura más sencilla que existe en el universo matemático es triángulo. Es el límite de una figura cuando el número de lados tiende a 0. La figura más compleja es esto, el límite de un polígono cuando el número de lados tiende a infinito. No tiene entradas, no tiene salidas, no lastima. Así tiene que ser, no tiene que lastimar esa circularidad. Por eso la industria ha establecido mecanismos que garanticen el que más empresarios entiendan sumarse a una circularidad. No significa cuándo vas a hacerlo, si lo vas a hacer o no. O sea, ya el tren arrancó. Si no te subes ahora, va a ser más rápida la velocidad y no vas a poder subirte adecuadamente. Entonces creo que la industria lo sabe ahora. Creo que hoy nos queda claro que tenemos que ser más eficientes con el uso de recursos, energía, agua, ¿no? Que hay que ser más eficiente en las materias primas. El que sea compostable no significa que sea mejor, ¿no? Entender ese tipo de cosas. Cuando tú ya tienes un mayor conocimiento de lo que haces, porque muchos industriales aún no conocen exactamente lo que están haciendo. Y se preocupan más por el microcosmos, por su negocio, por su patrimonio, que por el patrimonio de la humanidad. Entonces, el empresario del plástico lo está entendiendo. Entiende que lo que suceda adentro es porque vas a recibir los impactos de afuera. Estás tapándote con una sombrilla, una avalancha que viene. No lo puedes hacer. Entonces tenemos que estar más codo a codo, con un mejor conocimiento. El ejemplo que te pongo con eso es, mira, prohibieron las bolsas, tú lo dijiste hace un rato, y prohibieron la bolsa de plástico. Hicimos un análisis de ciclo de vida. Sucede que una bolsa de papel, para que tenga el mismo impacto que una bolsa de plástico que prohibieron, hay que usarla 180 veces. Wow. Okay. Y una bolsa de tela 1800, 1700 veces. ¿Te parece eso correcto? Entonces tenemos que ser industrial mucho más certero, el usuario mucho más efectivo y la autoridad mucho más responsable. Claro, como decías tú, pues todos los eslabones en la cadena unidos para que justamente podamos avanzar. Así es, circular, es una rueda. Y todos somos parte de esa rueda. Le quitas una partecita de la rueda, ¿va a caminar con golpes o no va a caminar? Aldimir, ¿y entonces por qué el plástico? Dicotomía, ese camino doble. Tenemos dos enfoques. Uno es el por qué el plástico ha llegado a ser consumido de manera tan importante en todos los sectores de la vida del ser humano. El plástico no tiene mucho tiempo, tiene apenas menos de 100 años. Y viene derivado del descubrimiento del hule y ese tipo de evoluciones para después llegar a los plásticos que hoy conocemos con la explotación del petróleo y esas cosas. Y tiene varios pecados el plástico. Primero, es extremadamente versátil. Lo puedo usar para productos de muy alta temperatura, de alta transparencia, de soporte químico. Tiene todo lo que tú necesitas del plástico. Segundo, creo que es el mayor pecado, es muy barato. Comparado con otras tecnologías, otros productos son mucho más baratos, sí, ¿no? Y eso pues ha tenido su costo, ha tenido su precio. Y tercero, además de todo, además de esa versatilidad que tiene, procesarlo es mucho más fácil. Y eso trae como consecuencia los impactos posteriores, porque pues hoy hablamos de que en el mundo se consumen casi 400 millones de toneladas al año, es muchísimo. Muchísimo. Ponlas en tu mente. En México tenemos casi 7 millones de toneladas. Es muchísimo. Así es. ¿No? Entonces, eso de hacia dónde y por qué el plástico, tenemos que cubrir todo ese camino. Y creo que hacia dónde tenemos que llevarlo, no por qué, sino a dónde y para qué. La pregunta no tendría que ser solo por qué, sino para qué. ¿No? Correcto. ¿Cómo? ¿Dónde? Y eso nos tiene que llevar simplemente a un escenario mucho más sostenible. Sí o sí, no hay opción. Si tú no tienes un escenario más sostenible, tienes que cambiar. Sí. Lo cierto es que hoy el plástico se establece como la mejor opción en muchos casos. Poner el ejemplo de las bolsas, pero hay muchos casos más. Paneles para construcción, vasos, contenedores de alimentos, el empaque de los alimentos. Lo que más se tira en el mundo es comida. Y el plástico garantiza la extensión de la vida útil de la comida. Claro. Entonces tiene sus bemoles. Por eso es porque el plástico. Has enfatizado mucho en el consumo responsable, pero ¿qué otras acciones puntuales podemos llevar a cabo justamente?
Fundamentalmente, no lo requiero, no lo uso. Tengo que cuidar todo lo periférico. O sea, no tengo que cuidar el consumo del plástico, sino los impactos que esto implica. Entonces tengo que cuidar la emisión al aire. Mi aire está acabándose. Tengo que cuidar el agua, tengo que cuidar los impactos eutróficos, o sea, los impactos a la tierra, ¿no? La opción no es ya enterrar basura, ya no hay espacio. En México tenemos más de 200 tiraderos a cielo abierto, o sea, no puede ser. Tenemos poca tecnología. Entonces yo creo que como individuo particular, como parte de un macrouniverso, como parte de la sociedad, yo tengo responsabilidades. Entonces tengo que, extender el mensaje. No creas en el mito, no creas que porque lo dice fulanito ya es cierto. Tengo que investigar, tengo que asumir una posición mucho más responsable. No que porque, oye, el popote es nocivo, ya mi acción adecuada y ecológica en el día es no pido el popote. No es eso. Hay que hacerlo mucho más técnico, realmente, porque es cierto eso. El video, insisto, de la tortuga me causa un dolor de cabeza impresionante. ¿Pero por qué llegó el popote ahí? Y la verdad, yo a veces he pensado que hasta el pobre popote ni siquiera estaba en la mesa, entonces lo metieron esos tipos. No lo sé, pero hoy me permite creer todo. Entonces lo único que puedo hacer en lugar de creer, o sea, el dogma no funciona para la naturaleza. Lo único cierto es que en la naturaleza no conoce el concepto de basura. No existe en la naturaleza. Cierto. Entonces tengo que ser mucho más efectivo en eso y entender que lo que más tengo que hacer es generar menos basura. Y ya lo que hagamos en consecuencia, ¿qué significa? Reúsalo más veces, ¿no? Promueve el reuso, reduce, ¿no? Recicla, responsabilidad. Todas estas R's. Hay muchísimas R's. Es asumir en mi vida las R's. Si hago eso, la vida va a ser mucho más llana. Y voy a estar mucho más tranquilo cuando cierren mi estuche, que digamos, ese cuate al menos se preocupó por las generaciones futuras, ¿no? No nada más por mi generación. Y creo que si lo hacemos así vamos a ser mucho más... Mi exhalación final va a ser mucho más confortable. Perfecto, Aldimir, pues se nos está terminando el tiempo. ¿Qué más quisiéramos nosotros que quedarnos a platicar mucho más de este tema que está muy interesante y que, como decías tú, pues también tiene muchos ángulos del que se puede abordar? Pero pues después de que nuestra Ecomente ya estuvo aquí trabajando al servicio de la información, nos tenemos que despedir. Pues ha sido un gusto, Mildred, ha sido un gusto, Aldimir. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, hasta la vista. Gracias por escuchar Ecomentes, el podcast de Ecose que te ayuda a conocer todo lo que necesitas saber sobre sustentabilidad y medio ambiente. Síguenos en ecose.mx y en nuestras redes sociales como Ecose AC.